Las personas valientes no temen perdonar para conseguir la paz. Nelson Mandela. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos CBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este nuestro video académico número 16, en donde estaremos abordando la bibliografía número 56 de 57 posibles para la promoción vertical, tanto para educación inicial, educación especial, preescolar, primaria y secundaria. En nuestro video anterior abordamos el tema número 57, la bibliografía número 57. El día de hoy estaremos abordando la 56, hacia una construcción de una cultura de la paz en las escuelas. Acuérdense que lo que estamos haciendo es de la bibliografía más alejada, la 57, irnos encontrando a lo que ustedes vienen estudiando. Esa es la idea, esa es la estrategia. Hacia una construcción de la cultura de la paz en las escuelas es un artículo de Leticia Ventura Soriano y de Yanit Betsabe Torres Ruiz. Tiene 13 páginas, inicia en la página 57, así enumeradas, a la 169. La estructura que tiene el documento, digamos que tiene 5 apartados. Acuérdense que nosotros siempre buscamos cuál es la estructura para que ustedes sepan qué vamos a estar platicando a lo largo del video. 5 puntos. La introducción y responder en el apartado 2, ¿por qué hablar de la cultura de la paz en las escuelas? ¿Por qué es tan importante hablar de ello? La violencia en los espacios de convivencia es el punto 3. Educar para la paz, el 4. Y bueno, las reflexiones finales. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en esta aventura de Senderos Educativos CBM. Gracias por suscribirse, los seguimos invitando a quienes no lo han hecho, que lo hagan. Estaremos desarrollando muchas temáticas y caminando muchos senderos académicos, sociales, literarios y estaremos pasándola muy bien. Gracias por darle a la campanita, gracias por su like, gracias sobre todo por compartir. En la introducción nos habla ahí que en nuestro país la violencia cada vez está invadiendo más espacios y entre ellos la escuela. Por lo tanto, es un desafío promover la cultura de la paz. Y eso está presente en el modelo educativo que está vigente del 2017 y busca este modelo educativo el desarrollo integral tanto en la dimensión personal como en la social. Se trata pues que se vivan los procesos, un proceso donde se pueda escuchar, donde se pueda generar el diálogo, la expresión y el abordaje de los conflictos, reconociendo las diferencias, pero el abordaje de los conflictos a través de la escucha, a través del diálogo, a través de la toma de acuerdo, a través de la solución pacífica de los propios conflictos. Por lo tanto, hace un planteamiento en la introducción que la paz ha evolucionado desde el término de la guerra, surge ahí el término de paz, pero que ya hoy día el término paz también está presente en el hogar y la escuela, porque tanto en el hogar como en la escuela, pues resulta que también existe la violencia. Cita a Galton en su teoría, él establece que la paz tiene dos categorías, una paz negativa, que se refiere a la no guerra, y la paz positiva que se refiere a la no violencia. Y la no violencia, digamos, está presente o debe estar presente en el hogar, en la escuela y en la propia sociedad. Tiene antecedentes esta cultura de la paz y el antecedente es la Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de la Paz en la Asamblea General de la ONU, que viene de 1999. El propósito siempre de la cultura de la paz será promover la paz a nivel global y va a buscar siempre que los conflictos estén ausentes, que se eviten. Por lo tanto, hay que pensar en el ideal, en un estilo de vida basada en los siguientes incisos. Primero, respeto a la vida. Y el respeto a la vida no solamente como de ser humano a ser humano, no solamente de relaciones, sino también en cuestión de plantas, de animales. Y cuando hay respeto a la vida misma, respeto a tu propia vida,
pues se supone que tiene que venir el fin de la violencia. Tiene que haber entonces también, para que exista paz, el respeto a la soberanía, la promoción de los derechos humanos, el arreglo pacífico de los conflictos, la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo y también la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Debe de existir la libertad de expresión y practicar los principios de justicia, de libertad, de democracia. El INE, que ya está extinto, ya no existe más, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a través de un programa de violencia y disciplina en las escuelas primarias y secundarias, digamos que hace una especie de encuesta y encuesta a algunos niños de primaria y a algunos niños de secundaria y reporta en ese resultado de encuesta que el 19% de los encuestados participa en peleas con golpes, el 11% con amenazas e intimidaciones. Por lo tanto, en México, de acuerdo a estos números, la violencia va en aumento. Y aquí cobra importancia el papel del docente, importante para la cultura de la paz. Y han existido programas como el PASE, el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar, que en un momento también estuvo, hoy es PENSE, y también esta maestría que ofrece la UPN, la Maestría de Gestión para la Convivencia en las Escuelas, que buscan precisamente generar la cultura de la paz. Tenemos algunos platillos deliciosos y otros no tanto, porque a lo mejor van a ser medios pasadito de sal o van a estar sin sabor. Y estos platillos van a dar respuesta por qué hablar de la cultura de la paz en las escuelas. Y hablar de la cultura de la paz en las escuelas es generar la democracia, ver que todas las personas somos un sujeto de derecho, pero nos encontramos con dificultades de pronto en las propias escuelas, en las propias familias. Prácticas arraigadas. Y las prácticas arraigadas tienen que ver con la concepción misma de cómo resuelvo un conflicto en el aula, un conflicto entre compañeros. Y a lo mejor la concepción que yo tengo es una práctica arraigada que choca con las concepciones de cultura de la paz y cultura de democracia. Mientras la democracia busca el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos, si mi concepción es, no tengo que perder la discusión, el que grite más fuerte es el que gana, y no voy a dar mi brazo a torcer, esa concepción que yo tenga arraigada, difícil de mover como maestro, choca directamente con esa búsqueda constante de la cultura de la paz. Por lo tanto, esas resistencias a las nuevas propuestas, digamos, es complejo el poder avanzar a esa cultura de la paz. Se tiene que limar la violencia, sí, pero no de manera punitiva. Regularmente hablar de paz es hablar como de control. Tengo todos los niños bien portados, pero bien amenazados para que se porten bien. Bien vigilados, porque si se portan mal, entonces viene la sanción. Ese tipo de concepción también es una práctica arraigada, una práctica común que debe erradicarse y que debe de generarse distintas habilidades para convivir. El diálogo horizontal, el escucha atenta, el generar la empatía entre los integrantes de un grupo, y esa responsabilidad recae en el maestro, pero generar un dinamismo de actividades interesantes, innovadoras, que atrapen al niño, yo creo que es la alternativa. Por eso la UNESCO busca una educación para todos y se pretende no normalizar la violencia. Hoy día normalizar la violencia es ver que otra persona golpea a un ser, a otro ser, le saque sangre y demás, y que ya no nos mueva eso. Eso es como verlo prácticamente todos los días. Eso es normalizar la violencia, que ni siquiera nos asuste, ni siquiera nos asombre, porque está ocurriendo cada vez más frecuente. El día que hagamos eso, creo que nos estamos deshumanizando. Por lo tanto, deben de existir otras nuevas dinámicas de trabajo en el aula, en donde se genere el respeto, en donde se genere el cariño, en donde se valore, el valor, los valores, los principios, como los seres humanos. Y de pronto hay programas como el propio
pense que establece algunas estrategias. Una que recuerdo es el frasco de los valores, ¿no? En un frasco, en una botella, en un recipiente, ustedes pueden sugerir, van a ser directores, ustedes pueden sugerir como alternativa es el frasco de los valores. Poner el frasco y por cada acción positiva que hagan los niños, agradable, saludar, despedirse, darle la mano a algún compañero, felicitar en algún cumpleaños, compartir la torta, alguna acción positiva, la que sea, cumplir la tarea. Cada acción que hagan los niños, si hacen 1, 2, 3, será a lo mejor un granito de frijol o de maíz. Cada niño, por acción positiva, va echando un granito. De tal manera que cuando pasen los días, una semana, 15 días, cuando se llene el frasco, digamos, estamos hablando de que nos merecemos una fiesta de los valores, porque nuestro frasco de los valores está lleno y somos un grupo social que merece ser reconocido entre nosotros, que vale la pena hacer una fiesta. Y ya a lo mejor el fin de mes, el último viernes del mes, se prepara algo que traigan los niños de casa, que sea de valor nutritivo, tanto las bebidas como los alimentos, para festejar que son un grupo de personas, digamos, que tienen principios, que tienen valores y que se ponen en el lugar del otro y que valoran al otro y que resuelven los conflictos a través del diálogo. Esa es una de las alternativas y como esas dinámicas de respeto y de cariño puede haber más. Entonces lo que se pretende es saber ser persona y saber convivir y aceptar al otro y entender que el otro también tiene cualidades. Todas las personas tenemos defectos y tenemos virtudes. Hay una práctica muy común entre los niños, les va a sonar familiar, el niño que siempre se queja de todos o se queja de alguien o el que molesta a los demás. Y de pronto el que molesta a los demás cree que no tiene valores ni principio. Y de pronto los niños creen que el que se porta bien no tiene defectos. Y no es así. Entonces, una alternativa también que viene en el programa de convivencia escolar es el emparedado, el sándwich, pues. Ya en el sándwich tiene un pan arriba, un pan abajo y el jamón y lo sabroso en medio. Entonces, la explicación que se le da como estrategia, digamos, es cuando tú vengas a dar la queja de alguno de tus compañeros, tienes que decir, antes de la queja, me tienes que decir una cualidad positiva que tenga tu compañero. Ese es el pan de abajo. Luego le pones el jamón, me dices la queja, qué es lo que te hizo, y terminas con el pan de arriba diciéndome otra cualidad positiva. Entonces, esta dinámica genera en el niño una cultura que a pesar de que algún compañero lo pueda estar molestando, a pesar de que un compañero esté ahí, también ese compañero tiene principios, tiene valores y también ese compañero tal vez hizo algo positivo por ti. Entonces se genera una cultura de reconocerle las cualidades al otro, pero también a lo mejor manifestar que ese otro también en un momento determinado me está molestando y hay que buscar la solución pacífica de los conflictos. Ahí está otra estrategia. Y esto lo marca, digamos, el modelo actual, el 2017, este tipo de actividades. Entonces, aquí la escuela cobra un papel fundamental, en donde todos participan, en donde todo se tiene que generar bajo un dinamismo democrático, un dinamismo de diálogo horizontal, donde todas las voces son importantes, donde todas las voces se escuchan. Este proceso pedagógico va a buscar impactar en el desarrollo integral, bajo esta cultura de paz, bajo este enfoque de cultura de paz, y el reto siempre va a ser, digamos, formar y preparar a esas nuevas generaciones, en donde viva un ambiente agradable, donde el maestro promueva el diálogo, donde genere la asamblea, donde se pueda discutir, donde se puedan llegar a acuerdos, donde se puedan establecer mecanismos para una mejor convivencia, en donde se puedan dar oportunidades a las personas. Entonces creo que ese es el camino que se ofrece para tener esa educación integral y que sea también de calidad, para hacer y sobre todo, lo más importante, convivir.
Esta parte de cómo se concibe el conflicto es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, si yo concibo el conflicto como una manera, como una oportunidad de aprender a convivir, yo creo que ese es el camino. El conflicto está presente en la vida cotidiana, en la vida diaria está presente, no lo podemos evitar. Lo que puede marcar la diferencia, como ya lo hemos dicho, es cómo lo enfrentes, el cómo lo canalizas, de manera positiva o de manera negativa. La forma de convivir, por lo tanto, tiene que ir más allá de la escuela, tiene que trascender, tiene que ir mucho más allá, tiene que formar parte de la vida de los niños. ¿Por qué seguir hablando de la cultura de la paz en las escuelas? Se diseñan, porque se diseñan programas, ya hemos hablado de la maestría en gestión para la convivencia en las escuelas, que tiene su base en la Comisión de los Derechos Humanos y la participación de la propia Universidad Pedagógica Nacional. Y aquí lo que se busca como alternativa sistemática, que el docente debe incidir en los entornos laborales, capaces de transformar su realidad inmediata y en ese sentido contribuir para generar ambientes pacíficos de aprendizaje. Por lo tanto, hay que transitar, ustedes que aspiran a ser directores, de una autoridad vertical, jerárquica. El director no se toca, no tiene diálogo con el alumno, o jerárquica es: señora, señor, usted no puede consultarme sin previa cita. O sea, ese tipo de posturas hay que quitarlas, hay que quitar los escalones, hay que quitar esa parte vertical y ponerse en un diálogo horizontal. Somos servidores públicos, para eso nos pagan, para atender, para resolver, para contribuir. Entonces, tiene que generarse esta dimensión socioafectiva que cobra gran importancia para la convivencia. Esa relación de ponerse en contacto con el maestro, de preocuparse por la persona, por el desarrollo de la persona. En la lectura anterior que hablábamos de liderazgo, es precisamente lo que más se adolece, es que el director se preocupe por el desarrollo de la persona. Y aquí lo que se pretende es precisamente eso. Entre más te asomes a la parte socioafectiva de quienes te rodean, tú como líder académico y pedagógico, más cerca estarás de generar una convivencia de esas características que estamos pretendiendo, armónica y de paz. Por lo tanto, es necesario rediseñar estrategias para la cultura de la paz. Aquí les compartí dos, seguramente ustedes saben más de alguna. La violencia está presente en los espacios de convivencia. La visión que tiene Durkheim desde 1893, imagínense, es que el ser humano tiene la necesidad de ser grupo y estrechar relaciones. Por eso formamos parte de una familia, por eso buscamos una pareja, por eso tenemos un círculo de amigos y buscamos siempre estar en un entorno seguro y armónico. En esa búsqueda de ese entorno seguro y armónico se va dando y entretejiendo la cohesión social. Es un proceso de construcción netamente en dos dimensiones, la dimensión personal, pero también la dimensión social. Y esta dinámica es dinámica y cambiante. Hay una cita de Martínez Guzmán desde 1999 que define la cultura de la siguiente manera: la cultura es la manera humana de comportarse, de organizar relaciones, de distribuir recursos, de cultivar la propia vida humana. Cultivar la propia vida humana, como la agricultura es el cultivo del campo. La cultura es la que determina el comportamiento, la organización, nuestras relaciones, y esa es la manera de cultivar la propia vida humana. John Galton también se retoma, dice que más que la violencia que vemos, hay violencias estructurales, y ahí tiene que ver la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos y la corrupción. Son las violencias, digamos, de manera que están presentes de manera estructural. Todo esto y con rojo amenaza la paz. Porque la gente bajo estos ambientes, bajo esta situación estructural, tiene temor constante de inseguridad,
de discriminación, de exclusión. Y lo más común, que de pronto también el propio autor nos dice, lo más común que vemos hoy día es el consumismo. Una sociedad global, una sociedad que le abona a la parte individual. Existen comportamientos sexistas, existen comportamientos intolerantes y violentos, y es una sociedad hueca y vivimos en una sociedad materialista. Y personalmente es así, de pronto somos intolerantes con nuestros hijos, de pronto somos violentos al reaccionar ante cierta situación, que no somos capaces de canalizarla y resolver ese conflicto de manera reflexiva, de manera analítica y de manera pacífica. Muñoz y Ramos, en 2009, retoman estos males característicos que ya se asocia un poquito con lo que hemos platicado: el individualismo radical, la fragmentación social, la segregación, la ciudadanía pasiva consumista, los efectos negativos de la globalización. La violencia sigue creciendo en la familia, en la escuela. Se ve la violencia como la única vía de solución. Ese es el problema. Hay una resistencia adaptativa, o sea, se te hace tan común vivir en la violencia y como vía de solución, te hace algo, si te hacen algo, tú no te dejas, tú le pegas también, ¿no? En lugar de generar otro tipo de concepciones, de inculcar otro tipo de ideas de cómo se resuelven los conflictos. Y ahí está precisamente el reto, tanto uno como padre y uno como maestro. Se debe entonces enfocar a educar para la paz. Y Lederach, desde 1984, dice que educar para la paz tiene su origen en la guerra. Lo hemos platicado un poquito, bajo una línea de no violencia, y lo que se tiene que buscar es innovar los procesos educativos con una responsabilidad de una cultura entretejida. Responsabilidad de una cultura entretejida es que todos los actores sociales estemos involucrados. Padres de familia, madre de familia, tutores, la sociedad en general, maestros, directores, supervisores, jefes de sector. No es una responsabilidad única la cultura de la paz exclusiva del maestro, no, de la escuela, no. Todo entretejido, deberíamos de generar esa cultura de la paz. La escuela es la formación social, no es ajena a la crisis política. Y el rol de la escuela debe ser promotora de la cultura de la paz. Debe formar el ser y el saber convivir, hemos platicado. El conflicto debe verse como la oportunidad de nuevas formas de relación. Debe generarse en el aula la dignidad humana. Y si se genera la dignidad humana, el trato, pues en la propia aula existe la paz. Debemos luchar violencia versus valores. Reconocer que existe violencia en un grupo de personas de alguna manera nos alerta y tendríamos que poner acciones en consecuencia. Pero también todas las personas, por más violento que sea alguien, tiene valores, tiene a lo mejor respeto, tiene valores como amistad y solidaridad. Por lo tanto, es poner en esa balanza de equilibrio, no satanizar al extremo de que este salón, es que este niño, es que esta escuela, sino reconocer en el otro, asomarse para tratar de cambiar esa forma de expresión violenta ante los conflictos a generar una cultura de resolución pacífica de los conflictos. La UNESCO plantea que debemos de aprender a vivir juntos como una política internacional, como una política de los gobiernos. Por lo tanto, el desafío es transformar la cultura interior de la escuela y la sociedad. Cuando evolucionemos en esas concepciones arraigadas que tengamos en la propia escuela, estaremos influyendo de manera directa en la sociedad. Y el ethos profesional es la predisposición, el ethos es la predisposición a hacer el bien, la predisposición a la parte positiva. Entonces, esa parte, esa predisposición profesional del docente ayuda a darle rumbo a la convivencia pacífica. Reflexiones finales. Puntualizadas así, se debe de construir la cultura de la paz en las escuelas, desde ahí. Y se deben de generar entonces mejores relaciones de la sociedad y no esperar que llegue la violencia, sino generar un clima de confianza, no esperar tener un grupo violento para generar la cultura de la paz. Es
no existe la violencia, entonces genero las condiciones para que nunca entre la violencia a ese grupo de niños, a esa escuela. Es generar mejores condiciones en la sociedad, pero no esperar que llegue la violencia. Por lo tanto, se tienen que crear acciones de convivencia en donde se pongan en juego los valores, las actitudes, los comportamientos y los estilos de vida. Debe de existir entonces también una participación activa de los padres de familia, las madres, los tutores y la sociedad en general, incluyendo también a los maestros, los directores, los propios niños. En ese sentido y bajo esas relaciones tienen que generarse precisamente relaciones positivas, crear condiciones para el desarrollo integral. Si esto ocurre, estamos generando las condiciones necesarias para ese desarrollo integral y ver la cultura de la paz como algo cotidiano, no como una clase específica. Hoy vamos a hablar de la cultura de la paz, sino que forme parte de la vida cotidiana en el niño, en la escuela y en la vida misma. Se tienen que hacer propuestas reales, estrategias alternativas de diálogo reales, auténticas y no ficticias, que tenga sentido. O sea, el hecho de Efraín me robó el lápiz o me quitó el lápiz es un conflicto. Son propuestas reales que se pueden aprovechar las circunstancias que ocurren a diario en las escuelas para generar esa cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. Por lo tanto, se requiere que el docente esté activo, que esté al pendiente, y las escuelas deben de crear las condiciones básicas para hacer esos cambios. Gracias de verdad. Senderos Educativos CBM les dice a ustedes gracias por suscribirse, gracias por darle a la campanita, gracias por su like, gracias por compartir. Estos serían nuestros próximos videos. El tema 55, el SAI. Servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Ese será nuestro video 17, me equivoqué por ahí. Y el tema 54, marco de excelencia, perfil, criterios. Ya lo abordamos 2 veces. Lo abordamos en 3 veces, mejor dicho. El video 1 y 2 que lo hicimos por allá el 15 de marzo. El 2 lo titulamos el documento más importante. El video 1 se llama así, marco de excelencia. Y además lo abordamos en el video 14, cuando hablamos qué les evaluaron ustedes en la promoción vertical rumbo a la dirección. Entonces, el tema 54 ustedes lo pueden retomar ahí para que vean cómo está estructurado el marco de excelencia, de qué se trata, cuáles son los 4 dominios, los criterios, los perfiles. Y el tema 53, competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Esos serán los próximos videos, estaremos trabajando con todo el gusto para ustedes. Que estén muy bien. Nos seguimos encontrando. Senderos Educativos CBM les dice a ustedes muchas gracias.